Bienvenidos de nuevo al canal Alma en Oración. Hoy, estamos emocionados por traerte una reflexión profunda sobre el Salmo 37, un poema que nos guía en nuestro camino de confianza en Dios en medio de la adversidad. El Salmo 37 es un poema poderoso que nos ofrece valiosas lecciones sobre cómo mantener nuestra fe y confianza en el Señor, incluso en tiempos de adversidad. En este salmo, el autor, posiblemente el rey David, nos brinda una visión profunda de cómo vivir una vida justa y confiar en Dios en medio de las pruebas. A continuación, analizaremos cada versículo de este salmo antes de concluir con una oración basada en sus enseñanzas. Versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Este versículo nos insta a no preocuparnos por las acciones de los malvados ni envidiar sus éxitos temporales. En lugar de ello, debemos enfocarnos en vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Versículo 2. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. El autor nos recuerda que la prosperidad de los impíos es efímera. A pesar de sus aparentes éxitos, su destino es la decadencia. Versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Este versículo es central en el Salmo. Nos llama a confiar en Dios, actuar con bondad y ser fieles en todas nuestras acciones. Versículo 4. Pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Aquí se nos anima a encontrar nuestra alegría en Dios, y Él responderá nuestras peticiones conforme a su voluntad. Versículo 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Este versículo destaca la importancia de entregar nuestras preocupaciones y planes a Dios, confiando en que Él actuará en nuestro favor. Versículo 6. Hará que tu justicia resplandezca como la luz, y tu derecho como el mediodía. Dios recompensará nuestra fidelidad y justicia, haciéndolas evidentes para todos. Versículo 7. Guarda silencio ante el Señor, y espera en Él. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que hace planes malvados. La paciencia y la confianza son vitales. Debemos evitar la ira y la envidia hacia aquellos que prosperan en la maldad. Versículo 8. Deja la ira y abandona el enojo, no te irrites, solo llevará a la maldad. La ira y el enojo son destructivos. Debemos liberarnos de ellos para mantener la paz en nuestra vida. Versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Este versículo nos asegura que la justicia prevalecerá al final, y aquellos que confían en Dios recibirán su recompensa. Versículo 10. Un poco más de tiempo, y el impío desaparecerá, sí, lo buscarás, pero él no estará allí. Los malvados tendrán un final, mientras que los justos permanecerán. Versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Dios recompensará a los humildes con paz y prosperidad. Versículo 12. El impío trama contra el justo y cruje sus dientes contra él. Los malvados pueden intentar dañar a los justos, pero su maldad finalmente se volverá contra ellos. Versículo 13. El Señor se ríe del impío, porque ve que su día viene. Dios conoce el destino de los malvados y no les permitirá prevalecer. Versículo 14. Los impíos sacan espada y tensan su arco para derribar al pobre y al necesitado, para matar a los de recto proceder. A pesar de los esfuerzos de los malvados, Dios protegerá a los justos. Versículo 15. Pero su espada se les clavará en el corazón, y su arco será quebrado. La maldad de los impíos finalmente se volverá contra ellos. Versículo 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos impíos. La rectitud y la modestia son más valiosas que las riquezas mal adquiridas. Versículo 17. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, pero el Señor sostiene a los justos. Dios protege a los justos y quebrantará el poder de los malvados. Versículo 18. El Señor conoce los días de los íntegros, y su herencia será para siempre.
Dios está atento a los justos y les asegura una herencia eterna. Versículo 19. No serán avergonzados en el tiempo malo, y en los días de hambre serán saciados. Dios cuida de los justos y les proporciona abundancia incluso en tiempos difíciles. Versículo 20. Pero los impíos perecerán, los enemigos del Señor serán como la grasa de los corderos, serán consumidos, en humo se desvanecerán. Los impíos enfrentarán su destrucción, mientras que los justos persistirán. Versículo 21. El impío toma prestado y no paga, pero el justo tiene compasión y da. Este versículo subraya la importancia de la generosidad y la integridad en contraposición a la codicia y la maldad. Versículo 22. Porque los que son bendecidos por él heredarán la tierra, pero los que son maldecidos por él serán destruidos. Aquellos que buscan la bendición de Dios recibirán herencia, mientras que los malvados enfrentarán su ruina. Versículo 23. El Señor establece los pasos del hombre bueno, y él se deleita en su camino. Dios guía y se complace en aquellos que siguen su camino con rectitud. Versículo 24. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor lo sostiene de la mano. Aun en momentos difíciles, Dios sostiene y apoya al justo. Versículo 25. He sido joven, y ahora soy viejo, pero nunca he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. El autor atestigua la fidelidad de Dios en la vida de aquellos que confían en él. Versículo 26. El justo siempre es compasivo y presta, sus descendientes son una bendición. La generosidad y la compasión son características de los justos, y sus descendientes son bendecidos. Versículo 27. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir. El Salmo reitera la importancia de evitar el mal y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Versículo 28. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Para siempre serán protegidos, pero la descendencia de los impíos será destruida. Dios protege y cuida de los justos, asegurando su eterna seguridad. Versículo 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. La herencia de los justos es eterna, y su morada será inquebrantable. Versículo 30. La boca del justo proclama sabiduría, y su lengua habla rectitud. Los justos son portadores de sabiduría y hablan con integridad. Versículo 31. La ley de su Dios está en su corazón, sus pasos no resbalarán. Aquellos que siguen a Dios tienen su ley en sus corazones y caminan en sus caminos con seguridad. Versículo 32. El impío acecha al justo y procura matarlo. Los malvados pueden amenazar a los justos, pero Dios los protegerá. Versículo 33. Pero el Señor no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando lo juzguen. Dios intercede por el justo y lo defiende de los malvados. Versículo 34. Espera en el Señor y sigue su camino, y Él te exaltará para que heredes la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, lo verás. La perseverancia en confiar en Dios llevará a la exaltación y a la victoria sobre los impíos. Versículo 35. Vi a un impío soberbio y extendido como un cedro en el Líbano. El autor observa la aparente prosperidad de los malvados. Versículo 36. Pero él pasó, y aquí que ya no estaba, lo busqué, pero no se le halló. La prosperidad de los impíos es efímera, y su fin es inevitable. Versículo 37. Observa al hombre íntegro y considera al justo, porque el fin de ese hombre es la paz. El autor destaca que la verdadera paz se encuentra en la integridad y la justicia. Versículo 38. En cuanto a los transgresores, serán todos destruidos, la posteridad de los impíos será exterminada. El destino de los malvados es la destrucción y la ruina. Versículo 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Los justos encuentran su salvación en Dios, quien los fortalece en momentos difíciles. Versículo 40. Jehová los ayudará y los librará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron.
Dios es el refugio y la liberación de los justos, porque confían en Él. Ahora vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos por las lecciones y la sabiduría que encontramos en el Salmo 37. Ayúdanos a confiar en ti en medio de la adversidad y a vivir vidas justas y compasivas. Que nuestra alegría esté en ti, y que encomendemos nuestros caminos a tu cuidado. Líbranos de la ira y la envidia, y danos la paciencia para esperar en ti. Concédenos la fortaleza para apartarnos del mal y seguir tu camino de rectitud. En momentos de dificultad, Señor, sé nuestro refugio y fortaleza. Ayúdanos a perseverar en la fe y a encontrar la paz en ti. Confiamos en que tu justicia prevalecerá y que nos guiarás en el camino de la rectitud. Amén. Que la paz de nuestro Salvador Jesucristo esté con todos los que vieron este vídeo. Si te gustó, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte con aquellos a quienes amas. Hasta luego.